Las moléculas de clase 2 están codificadas por genes en la región HLA-D, que contiene al menos 3 regiones, de P, de Q y de R. Las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad son heterodímeros de subunidades polimórficas alfa y beta unidas de modo no covalente. Como en la clase 1, la porción extracelular del heterodímero del MHC de clase 2 contiene una hendidura para la unión de los péptidos antigénicos. A diferencia de la clase 1, la distribución tisular de las células que expresan moléculas del MHC de clase 2 es muy restringida. Se expresan constitutivamente principalmente en las APC, sobre todo células dendríticas, macrófagos y células B. En general, todas las moléculas de la clase 2 del MHC se unen a péptidos derivados de proteínas sintetizadas fuera de la célula, por ejemplo, las derivadas de bacterias extracelulares. Se permite así que las células TCD4 reconozcan la presencia de patógenos extracelulares y que orquesten una respuesta protectora fuera de la célula. Las proteínas de clase 3 incluyen algunos de los componentes del complemento C2, C3 y BF. Los genes que codifican el factor de necrosis tumoral TNF y la linfotoxina LT o tumoral necrotic factor beta, y se consideran también dentro del MHC. Aunque genéticamente vinculadas a las moléculas de clase 1 y 2, las de clase 3 y los genes de citocinas no forman parte del sistema de exhibición de péptidos y no se describirán más. Cada individuo hereda un alelo de HLA de cada uno de sus padres y por ello expresan típicamente 2 moléculas diferentes por cada locus. Las células de un individuo heterocigoto pueden, por lo tanto, expresar 6 moléculas de clase 1 de la HLA diferentes, 3 de origen materno y 3 de origen paterno. De modo similar, un individuo dato expresa alelos maternos y paternos de los lóculos del MHC de clase 2, dado que algunas cadenas alfa y beta del HLA-D pueden mezclarse y emparejarse entre sí. Cada célula que expresa la clase 2 puede tener hasta 20 moléculas diferentes del MHC de clase 2. Diferentes alelos del MHC se unen a diferentes fragmentos peptídicos dependiendo de la secuencia particular de aminoácidos de un péptido dado. La expresión de muchas moléculas del MHC diferentes permite que cada célula presente una amplia serie de antígenos peptídicos. Como consecuencia del polimorfismo en los principales loci del HLA en la población, existe una cifra virtualmente infinita de combinaciones de moléculas y cada individuo expresa un perfil antigénico del MHC único en sus células. La combinación de alelos del HLA en cada individuo se denomina haplotipo HLA. Las implicaciones del polimorfismo de HLA son obvias en el contexto del trasplante, dado que cada individuo tiene alelos HLA que difieren en cierta medida entre los individuos. Los injertos de cualquier persona provocarán respuestas inmunitarias en cualquier otra persona y serán rechazados, excepto por supuesto de gemelos idénticos. En efecto, las moléculas del HLA fueron descubiertas en el curso de los primeros intentos de trasplantes tisulares. Las moléculas del HLA del injerto provocan respuestas humorales y celulares que a la larga llevan a la destrucción del injerto, descrito más adelante en este capítulo. Esta capacidad de las moléculas del MHC para desencadenar respuestas inmunitarias es la razón por la que con frecuencia se denominan antígenos. Se cree que el polimorfismo de los genes del MHC surgió para capacitar a la población a exhibir y responder a cualquier péptido microbiano concebible. La función del MHC en la estimulación de las células T tiene también importantes implicaciones para el control genético de las respuestas inmunitarias. La capacidad de cualquier alelo del MHC para unirse a antígenos peptídicos generados a partir de un patógeno particular determinará si las células T de un individuo pueden realmente ver y responder a dicho patógeno. En otras palabras, un individuo reconocerá y organizará una respuesta inmunitaria frente a un antígeno dado solo si hereda moléculas del MHC que puedan unirse al péptido antigénico y presentarlo a las células T. La herencia de los alelos particulares influye sobre las respuestas inmunitarias, tanto protectoras como dañinas. Por ejemplo, si el antígeno es el polen y la respuesta es una reacción alérgica, la herencia de algunos genes del HLA puede hacer que los individuos sean susceptibles a esta enfermedad. Por otra parte, una buena reactividad a un antígeno vírico determinado por la herencia de ciertos alelos de HLA puede ser beneficiosa para el huésped. Por último, muchas enfermedades se asocian con alelos HLA particulares. Estas enfermedades ligadas al HLA pueden agruparse en términos generales en las siguientes categorías:
1. Enfermedades inflamatorias que incluyen la espondilitis anquilosante y varias artropatías postinfecciosas, todas asociadas con HLA-27 y 2. Enfermedades autoinmunitarias que incluyen endocrinopatías autoinmunitarias asociadas con ciertos alelos DR. En la actualidad no se comprenden los mecanismos de base de todas estas asociaciones. La asociación mejor conocida es entre la espondilitis anquilosante y el alelo HLA-27. Los individuos que poseen este alelo tienen una probabilidad de 90 veces superior riesgo relativo de padecer la enfermedad que los que son negativos con respecto al HLA-27. Volveremos a una discusión sobre la relación con HLA cuando consideremos las enfermedades autoinmunitarias. Los linfocitos B. Los linfocitos B derivados de la médula ósea o linfocitos B comprenden el 10 al 20% de la población de linfocitos circulantes en la sangre periférica. Se hallan también presentes en la médula ósea y en los folículos de los tejidos linfoides periféricos, ganglios linfáticos vasoamígdalas y otros tejidos mucosos. Esta estimulación de las células B foliculares lleva a la formación de una zona central de células B activadas de gran tamaño en los folículos denominado centro germinal. Las células B constituyen el único linaje celular que sintetiza anticuerpos, llamados también inmunoglobulina G. Las células B reconocen el antígeno por medio de un anticuerpo monomérico unido a la membrana de clase inmunoglobulina M, asociado con moléculas de señalización para formar el complejo receptor de célula B, BCR. Mientras que las células T pueden reconocer solo péptidos asociados al MHC, las células B pueden reconocer y responder a muchas más estructuras químicas que incluyen proteínas, lípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos y pequeñas sustancias químicas. Además de las células B y anticuerpos, reconocen formas nativas conformacionales de estos antígenos. Al igual que con los TCR, cada anticuerpo tiene una especificidad del antígeno única. La diversidad de anticuerpos se genera durante los reordenamientos somáticos de los genes de inmunoglobulina. Las células B expresan varias moléculas invariables que son responsables de la transducción de señales y de la activación de las células. Estas células incluyen el receptor CD40, que se une a su ligando expresado en las células T colaboradoras, y CD21, conocido también como receptor de complemento CD2, que reconocen productos de degradación del complemento que con frecuencia se depositan en los microbios. Después de la estimulación, las células B se diferencian en células plasmáticas que segregan grandes cantidades de anticuerpos, los mediadores de la inmunidad humoral. Hay 5 clases o isotipos de inmunoglobulina G, M, A. Constituyen más del 95% de los anticuerpos circulantes. Inmunoglobulina A es el principal isótopo en las secreciones mucosas. E se halla presente en la circulación en concentraciones muy bajas y se encuentra también unida a la superficie de los mastocitos tisulares. D se expresa en superficies de las células B, pero no es segregada. Tal como se limita más adelante, cada isotipo tiene capacidades características para activar complemento o reclutar células inflamatorias y desempeñar así una función diferente en la defensa del huésped y en los estados de enfermedad. Células citolíticas naturales. NK son linfocitos que se originan a partir de un progenitor linfoide común que da lugar a linfocitos T y B. Sin embargo, son células de la inmunidad innata y no expresan los receptores para antígenos muy variables y distribuidos clonalmente. Por consiguiente, no tienen especificidades tan diversas como las células T o B. Las células NK emplean un conjunto limitado de receptores activadores para reconocer moléculas expresadas en las células estresadas o infectadas con el daño en el ADN y luego destruyen estas células, eliminando así las células dañadas irreparablemente y potenciales reservorios de infección. Las células NK tienen otra especificidad singular. Para evitar atacar a las células normales del huésped, expresan receptores inhibidores que reconocen moléculas propias de la clase 1 del MHC que se expresan en todas las células sanas. El acoplamiento de estos receptores inhibidores típicamente supera con mucho a los receptores activadores y previene así la activación de las células NK. Las infecciones, sobre todo las ligas y el estrés, se asocian con pérdida de expresión de las moléculas de clase 1 del MHC. Cuando esto sucede, las células NK son liberadas de su inhibición y pueden responder a los ligandos activadores inducidos por estrés y que en último término destruyen las células enfermas del huésped. Células presentadoras de antígenos. El sistema inmunitario contiene varios tipos de células que se han especializado para capturar antígenos microbianos y mostrarlos a los linfocitos. De modo prominente entre estas células APC figuran las células dendríticas CD. Las principales células que muestran antígenos proteicos a las células T indiferenciadas para iniciar las respuestas inmunitarias. Otros tipos celulares presentan antígenos a diferentes linfocitos en diversos estadios de las respuestas inmunitarias.
Células dendríticas. Las células con morfología dendrítica, es decir, con finas prolongaciones dendríticas citoplásmicas, se dan como dos tipos funcionalmente distintos. Las CD interdigitales, o más sencillamente las CD, son células no fagocíticas que expresan elevados niveles de moléculas del MHC de clase 2 y coestimuladoras de células T. Las CD inmaduras residen en los epitelios, donde se hallan localizadas estratégicamente para capturar los microbios que ingresan. Un ejemplo es la célula Langerhans de la epidermis. Las CD maduras se hallan presentes en las zonas de células T de los tejidos linfoides, donde presentan antígenos a las células T circulantes a través de estos tejidos. Se hallan también en el intersticio de muchos órganos no linfoides, como el corazón y los pulmones, donde pueden capturar los antígenos de los microbios que han invadido los tejidos. El segundo tipo de CD son las denominadas células dendríticas foliculares, FDC, Follicular Dendritic Cells. Se localizan en los centros germinales de los folículos linfoides del vaso y de los ganglios linfoides. Estas células portan receptores para las colas FC de la inmunoglobulina G y para las proteínas del complemento, y por ello atrapan de modo eficiente antígenos unidos a anticuerpos del complemento. Estas células muestran antígenos a los linfocitos B activados en los folículos linfoides y proveen respuestas secundarias de anticuerpos. Otras APC, los macrófagos, ingieren microbios y otros antígenos particulados y muestran pedidos para su reconocimiento por los linfocitos T. Estas células T activan a su vez los macrófagos para destruir microbios, la reacción central de la inmunidad celular. Las células B representan péptidos a las células T, colaboradoras, y reciben señales para estimular respuestas a anticuerpos a los antígenos proteicos. Células efectoras. Muchos tipos diferentes de leucocitos efectúan la tarea última de la respuesta inmunitaria adaptativa, que es eliminar las infecciones. Las células NK son los efectores en la línea del frente debido a su capacidad para reaccionar rápidamente contra las células estresadas. Las células plasmáticas secretoras de anticuerpos son células efectoras de la inmunidad humoral. Los linfocitos T, tanto las células T CD4 colaboradoras como CTL CD8, son células efectoras de la inmunidad celular. Estos linfocitos con frecuencia funcionan en la defensa del huésped junto con otras células. Los macrófagos descritos en el capítulo 2 se unen a los microbios que se hallan recubiertos con anticuerpos o complementan y fagocitan y destruyen estos microbios, sirviendo así como células efectoras de la inmunidad humoral. Los macrófagos responden también a las señales procedentes de las células T colaboradoras y mejoran su capacidad para destruir los microbios fagocitados, sirviendo así como células efectoras de la inmunidad. La inmunidad celular, ¿no? Los linfocitos T secretan citocinas que reclutan y activan otros leucocitos como neutrófilos y eosinófilos, y todos estos tipos celulares funcionan en la defensa frente a varios patógenos. Las mismas células efectoras son responsables de la lesión tisular en las enfermedades inflamatorias causadas por respuestas inmunitarias anormales. Tejidos linfoides. Los tejidos linfoides del organismo se dividen en órganos generativos primarios, donde los linfocitos expresan receptores de antígeno y maduran, y órganos linfoides periféricos secundarios, donde se desarrollan las respuestas inmunitarias adaptativas. Los órganos generativos son el timo y la médula ósea, y los órganos periféricos son los ganglios linfáticos vaso y los tejidos linfoides mucosos y cutáneos. Los linfocitos maduros recirculan a través de los órganos periféricos buscando antígenos microbianos a los que puedan reconocer y responder. Una característica importante de estos órganos es que los linfocitos T y B se hallan anatómicamente segregados hasta que son requeridos, es decir, hasta que son activados por los antígenos. Este proceso se describe más adelante. En resumen, células y tejidos del sistema inmunitario. Los linfocitos son los mediadores de la inmunidad adaptativa y las únicas células que producen receptores específicos y diversos para los antígenos. Los linfocitos T derivados del timo expresan receptores de antígenos denominados receptores de las células T, TCR, que reconocen fragmentos peptídicos de antígenos proteicos que son mostrados por las moléculas del MHC en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Los linfocitos B derivados de la médula ósea expresan anticuerpos unidos a la membrana que reconocen una amplia variedad de antígenos. Las células B se activan para convertirse en células plasmáticas que secretan anticuerpos. Las células citolíticas naturales, NK, destruyen las células que están infectadas por algunos microbios o se hallan estresadas y dañadas sin posible reparación. Las células NK expresan receptores inhibidores que reconocen moléculas del MHC que están normalmente expresadas en las células sanas, y se impide de este modo que destruyan células normales. Las células presentadoras de antígeno APC capturan microbios y otros antígenos, los transportan a los órganos linfoides y muestran para que sean reconocidos por los linfocitos. Las APC más eficientes son las células dendríticas, que viven en los epitelios y en la mayoría de los tejidos. Las células del sistema inmunitario que se hayan organizadas en tejidos, algunos de los cuales son sitios de producción de linfocitos maduros, los órganos linfoides primarios, la médula ósea y el timo, y otros son los sitios de las respuestas inmunitarias, como órganos linfoides periféricos que incluyen los ganglios linfáticos vaso y tejidos linfoides de las mucosas.